Tenía un matrimonio que diría en armonía, de acuerdo a cómo iba pasando el trabajo, fue un poco, poniéndose un poco tensa la relación por el tema de que a veces llegaba tomado, influenciaban en que no fluyera bien la relación. Nos enfocamos en otras cosas menos en nosotros. Lo único que nos sostuvo en ese instante antes de conocer al Señor fueron nuestros hijos. Pero gracias a Dios nuestra vida cambió totalmente. Llevo muchos años en la industria gráfica, llevo bastante tiempo haciendo lo que es publicidad impresa, digital, y en estos últimos tiempos, debido a el que el mercado se puso un poco tenso, decidí virar a otro negocio que era los servicios generales. Me iba muy bien económicamente, era un trabajo que me demandaba mucho tiempo porque era un trabajo de amanecida. Cada negocio que me dedicaba siempre tenía que ver mucho el tema de la comisión, el tema de dar, como se dice, por debajo de la mesa a las personas un aliciente para que me den los trabajos. Y definitivamente siempre se terminaban en grandes fiestas, los negocios, reuniones que hacían que uno llegue pues tarde a su casa, que uno bebido, tomado, de veces llegaba a la casa y a veces la imprudencia de manejar hasta en estado etílico, ¿no? Roger era una persona poco comunicativa. No le gustaba escuchar consejos de nadie. Era una persona muy cerrada. En realidad, nuestra relación de pareja era muy fría. Traté mucho tiempo de poder llevar ese trabajo en armonía con el hogar, pero no se podía. Decidí hacerlo por la línea correcta, sin dejar coimas ni comisiones a nadie, pero no se dio. Se fueron cerrando las puertas, se fueron cerrando cada vez más las puertas. Empezaba y cada vez me iba deteriorando, gastando, y decidí cortar ese negocio, ¿no? Decidí alejarme de ese negocio porque ya no podía sostener y por querer hacer las cosas bien, ¿no? Yo soy casado hace 15 años, tengo 2 hijos. Tenía un matrimonio que diría en armonía, y con mi esposa pues llevamos una relación los primeros años buenos, como todo matrimonio empieza, los primeros años son buenos. De acuerdo a cómo iba pasando el trabajo, fue un poco, poniéndose un poco tensa la relación por el tema de trabajo, a veces las amanecidas, el tema de que a veces llegaba tomado, influenciaban en que no fluyera bien la relación. Y en los últimos años, antes de conocer a Jesús, pues ya nuestra relación estaba muy vacía, ¿no? Muy vacía y sin sentido por ambas partes. Nos enfocamos en otras cosas menos en nosotros, ¿no? A veces de repente lo único que nos sostuvo en ese instante antes de conocer al Señor fueron nuestros hijos. Era lo que nos sostenía bastante. Todo era estar sentado en su computadora. O sea, no había tiempo de conversar, no éramos amigos, solamente éramos padres, ¿no? Y eso era, y también a la hora de trabajar, o sea, se enfocaba mucho se enfocaba en lo que es o sea, él era una persona que vivía sentado en su computadora. Yo solamente le veía la espalda, en el día lo veía la espalda, pero gracias a Dios, ¿no? El Señor cambió todo eso. Gracias a la vida de una amiga mía, esposa de mi amigo, hermano del alma, que llegó a traernos la palabra del Señor, y nos empezó a hablar un poco de lo que era Jesús, de cómo Jesús podía transformar y cómo podía llenar vacíos y cómo podía traer luz en la oscuridad. Entonces decidimos empezar a escucharla, los dos. Yo a veces era el reacio en que decía, yo estoy bien, tú estás mal. Yo le decía, tú necesitas, yo no. Pero a las finales ella insistía y decía, los dos tienen que hacer, los dos tienen que hacer, los dos tienen que ir. Y bueno, empezamos a
así a conocer un poco más de Jesús. Y ya el tiempo después que pasamos nuestro encuentro con Jesús, pues nuestra vida cambió totalmente, ¿no? Una de las cosas que también tuve que hacer fue el tema de mis renuncias, ¿no? Renuncias a las cosas que no le agradan al Señor. Una de las renuncias que hice fue el tema del trabajo que era con el tema de las comisiones. Otra de las renuncias fue el tema de los licores en mi casa, tuve que desecharlos. Y otra renuncia que me costó un poco más, pero al final también lo hice, fue el tema de las tarjetas de crédito. Porque a veces uno tiene las tarjetas y aún sin tener el dinero, puede pasar la tarjeta y salir de un apuro, pensando en que en fin de mes lo vas a pagar. ¿Y qué pasaría si ese fin de mes no te llega el dinero? Entonces te empiezas a deudar y a deudar. Entonces me costó porque yo era un hombre tarjeta habitante y toda mi vida tuve tarjeta y me manejaba con eso de las tarjetas. Y pues tuve que dejarlas, desecharlas, romperlas, romperlas. Tuve que romper una por una, con una tijera me acuerdo, y cada vez que rompía la tarjeta era una prueba cada vez más fuerte. Pero la dejé y empecé a confiar en el Señor. Empecé a confiar en las cosas que Él me iba a proveer. Empecé a confiar en la economía que tenía en ese instante. No quería adquirir cargas aparte, simplemente lo que podía, tenía. Lo que podía contar con efectivo, pues a eso me adapté. Empecé a adaptarme, empecé a cambiar las finanzas en mi casa. Y bueno, como ya estábamos en un periodo de que ya la economía estaba bajando por el tema de los trabajos que se habían cancelado y las deudas que ya se habían generado, pues decidimos con mi esposa empezar a emprender este negocio del tema de vender fuera de la casa, tener un pequeño tipo snack, y empezamos con el tema de vender hamburguesas. Al principio no quería, pues, ¿no? Porque él todavía no quería renunciar, se puede decir, ¿no? a su sueño, que era siempre trabajar en imprenta, ¿no? Él decía, no, pero yo siempre he trabajado en imprenta, siempre he tenido personal, ¿no? Manejando. Entonces yo decía, no, o sea, todavía no lo aceptaba. Pero el Señor, o sea, en un momento, o sea, de oración, reveló, ¿no? que emprendiéramos. Entonces me acuerdo que al principio él no quiso, ¿no? Me acuerdo que no quiso ni siquiera ayudarme a bajar las mesas, ¿no? Porque teníamos unas mesas arriba en el techo. Entonces yo le dije a mi hermana, ayúdame, ¿no? Vamos a empezar, ya no importa, no quiere, pero yo voy a empezar, sí. Entonces él viendo mi terquedad, se puede decir, en yo querer ya hacer algo, él dijo, ya está bien, lo voy a apoyar. Nos ayudó mucho ese tiempo, que fue casi 7 meses que tuvimos el negocio. Y a la par iba avanzando espiritualmente, y hasta que llegó después del 7º mes, donde conforme iba aprendiendo yo de la palabra, encontré un tema que se llamaba No Excusas, y en este tema pues me hablaba de que Dios nos ha dado dones y talentos a todos, y yo sabía que tenía un talento, pero no quería apostar por ese talento, porque no estaba con la gente adecuada, no conocía a nadie de ese rubro, de ese mercado. Y el talento que tenía era parte de lo que era producción, edición, todo lo que es tema de videos. Entonces, pero yo no conocía a nadie de ese mercado, nadie de ese rubro. Entonces, pero a raíz de este tema que encontré, pude creer, ¿no? Pude creer en esa palabra que decía que Dios nos ha dado dones y talentos y que nosotros debemos explotarlos, y que Dios nos va a ayudar en este caminar, siempre y cuando nosotros creamos en lo que Él nos ha dado. Y aposté por empezar esta nueva aventura del tema de la producción, edición, audiovisuales. Entonces empecé, y Dios fue abriendo puertas, poniéndome a las personas adecuadas para crecer en ese mercado. Ahora ya me dedico un poco al tema de apoyo en el tema del área de producción, apoyo un poco en el tema de hacer flyers, hacer videos. Hoy él es una persona apasionado, que esa pasión que tiene por el Señor, o sea, lo transmite día a día, que ha hecho que mis hijos y yo volteemos a ver a Él, ¿no? A Jesús.
porque realmente llegamos juntos, sí, a los caminos del Señor, pero Él fue el que se enganchó de Él fue el que se agarró con fuerza del Señor. Y solamente verlo a Él, verlo, el amor que Él pone en cada servicio que Él hace, en cada trabajo que Él da para el Señor, o sea, nosotros lo vemos y nos transmiten. También tengo un grupo de amigos que nos reunimos constantemente los jueves en mi casa para compartir un poco de la palabra, transmitirles un poco de lo que el Señor me ha dado, me ha enseñado y con lo que me ha preparado, ¿no? Entonces, es un gozo enseñar la palabra del Señor, es un gozo transmitirle cómo el Señor pudo cambiar, cómo pudo llevar la luz en un hogar que estaba llena de tinieblas. Y eso es lo que básicamente nos motiva cada vez más a poder ayudar a otras personas, ¿no? A poder darles aliento, a poderles decir que con Cristo Jesús en tu hogar, en tu corazón, todo fluye, todo avanza para bien. Y esa felicidad y ese gozo que Él te da, nadie te lo puede dar, porque Jesús es el único que te da esa paz, ese amor por las personas, ese amor por ayudar a otros, aún sin teniendo tú, eres capaz de brindar ayuda, brindar apoyo a otras personas que necesitan. Y tú y tu familia tienen la oportunidad de ser salvados. Tú y tu familia tienen la oportunidad de vivir una vida de paz y de gozo, que es lo más maravilloso que el Señor nos puede dar. Paz y gozo para que una familia camine conforme el agrado del Señor. Hoy puedo decir que todo ha cambiado gracias al Señor.